Claro que sí, Ramón, el saludo para todos los amigos y que tienen que ver con un aspecto económico que es de interés muy particular para Santa Cruz. El campo Incahuasi y estas regalías que en determinado momento pusieron frente a frente a dos departamentos, Santa Cruz con Chuquisaca, y que en las últimas horas ha también generado bastante polémica por la denuncia que ha presentado la gobernación cruceña por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado en contra del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y también el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, a quienes acusan directamente de haber dado luz verde para anular aquella resolución que en pocas palabras viabilizaba la entrega de regalías a Santa Cruz por el campo Incahuasi. Vamos a ver el siguiente trabajo. Dijimos y hoy lo estamos cumpliendo. Hemos presentado la denuncia penal por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes contra el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y contra el viceministro de Autonomía, Hugo Siles. No hay ninguna razón, ningún argumento para mantener congeladas las regalías del departamento de Santa Cruz. Es una decisión arbitraria con la única finalidad de seguir dañando al departamento de Santa Cruz. Es la posición desde la gobernación cruceña. Hay emergencia, ya lo han dado a conocer, hay problemas serios en cuanto a la economía. Con esa plata ya se contaba, según lo que indicaban las autoridades departamentales, incluso para llevar adelante algunas licitaciones y proyectos que por ahora quedarán paralizados, aspectos que tienen que ver con salud, con educación. Y si hiciera falta algo más para el problema que vamos a estar conversando más adelante, que tiene que ver con Palmasola, no se podrá pagar el prediario a los internos, según lo que han indicado desde la gobernación. Así que se viene realmente complicada la mano, compañeros. Bueno, hubo un anuncio que se formaliza, ¿verdad? En un principio el gobernador de Santa Cruz dice: se nos está asfixiando. Sale el ministro Rada, da una conferencia de prensa y dice: no, aquí están las cifras, muestra. A esto también, representando a la gobernación, el doctor Peña dice: nos están asfixiando. Por esto ya acabamos de ver sus declaraciones. Ya es una denuncia formal la que hace la gobernación de Santa Cruz, ve una discriminación política, y está aquí precisamente Arturo Alessandre, que es viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, para hablar de este tema. Viceministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. María René, pues el gusto es mío, muchas gracias. ¿Existe esta asfixia? No. Le vuelvo a hacer esta pregunta porque la gobernación de Santa Cruz insiste, y es más, ha oficializado esta denuncia, en que hay una asfixia específica y destinada a afectar los intereses de la gobernación de Santa Cruz. Definitiva y categóricamente no, absolutamente no. Si hablamos de cifras, lo mostró el ministro Rada hace un par de días, ha mostrado la evolución de lo que vienen siendo las transferencias y las regalías al gobierno departamental de Santa Cruz, y vemos que si evidentemente hay una disminución en el año 2018 en lo presupuestado, esto tiene que ver más con las fluctuaciones que tiene el precio del petróleo, el precio del gas, más que con ningún recorte. Claro, pero hay una insistencia y hay una justificación real, y también te ofrecen cifras de parte de la gobernación de Santa Cruz de que se está afectando severamente su presupuesto con la congelación de los recursos que provenían de la explotación de Incahuasi. Veamos esto, ¿no? Por favor. Tenemos esta falacia, porque no es otra cosa, es un argumento inventado, forzado, que de pronto pareciera que quiere generar un argumento de carácter político, quiere generar un posicionamiento de la gobernación, una preocupación en la ciudadanía, con una alarma terrible, ¿no? Va a dejar de pagar prediarios, está en riesgo el tema del sistema de salud. Educación, salud y sistema carcelario. Y todo lo aduce a una supuesta decisión administrativa de parte del órgano ejecutivo. Esa decisión administrativa es supuestamente esta que tengo en manos, que simple y llanamente, ha dejado sin efecto otra resolución ministerial. Esta es la 046, tal vez podríamos ver con mayor detalle el tema resolutivo. ¿Qué ve esta? Que deja sin efecto la resolución
06 del 2 de enero de este año, del 2 de enero del ¿Qué 2018. sostenía esa resolución del 2 de enero? Fundamentalmente daba, por cierto, un informe que definía 30 vértices de los 120 que tienen los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Ajá. 30 vértices que no incluyen al campo Incahuasi, para empezar. Y esta determinación lo que está haciendo, por un error administrativo, por el que le estoy explicando, ha tomado en cuenta 30, ha ignorado 90 y lo deja sin efecto para que en su momento pueda haber la consideración cabal e íntegra de los límites, ¿no? Ahora, este es un tema central. No, Chuquisaca no. insiste en que este es su territorio, presenta documentos históricos. Bueno, no. A su vez, Santa Cruz hace lo propio. No vamos a meternos al debate porque este es un tema que tiene competencia específica. Hay autoridades que tienen que acabar primero un procedimiento conciliador. Si ambas partes se ponen de acuerdo, pues hay un acta. Esa acta se eleva a nivel de resolución ministerial, luego de ley. Si no es así, están las autoridades judiciales, son las que definen. Entonces es un tema que tiene una competencia específica, un procedimiento específico. Mientras tanto se ha congelado ¿Qué ha ocurrido? el dinero proveniente de Incahuasi. Este no es el tema, no es el origen de ese congelamiento. Y acá está la mentira, la falacia, y la vamos a demostrar documentalmente. Mire, tengo en manos la sentencia constitucional 1160, quebrado 2017, que es del 15 de noviembre del año 2017. No, es una sentencia bastante ampulosa. Lo que nos interesa es ver la parte resolutiva, ¿no? Pero anotar la fecha. Es el 15 de noviembre del año 2017. Eso es aproximadamente 4 meses atrás. Esta es la parte resolutiva. Y la vamos a leer. Dice, el Tribunal Constitucional en su sala segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el artículo 44.1 del Código Procesal, resuelve confirmar en parte la resolución 03, quebrado 2017, del 8 de marzo, cursante a fojas 721 a 729, pronunciada por el juez público de familia cuarto del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia conceder en todo la tutela solicitada, disponiendo, punto 1, efectuar un procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales y su reglamento contenido en el Decreto Supremo 1560 del 17 de abril del 2013. Y ojo, este es el tema. 2, suspender el pago de regalías en caso que los campos se encuentren en producción, debiendo quedar en custodia hasta que se realice un estudio técnico para determinar los reservorios de gas, que los reservorios de gas son compartidos o no, conforme a la normativa vigente sobre los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Como vemos, es esta determinación de carácter judicial, del órgano judicial, no del órgano ejecutivo, del Tribunal Constitucional, para ser más específicos, la que ha establecido el congelamiento de las regalías. Ahora, ¿qué salida tiene la gobernación de Santa Cruz? Porque es cierto, en su POA, uno puede revisar el POA, y tiene una asignación de recursos para salud, educación y también prediarios. Bueno, y cuando uno consulta, he tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Peña, claro, uno consulta sobre las fuentes de ingreso de la gobernación. Incahuasi tiene un peso muy grande. La primera pregunta es, ¿qué hizo la gobernación de Santa Cruz entre el 15 de noviembre y ahora? ¿Por qué no se preocupó diciembre, enero, febrero? Y segundo, ¿por qué saca a colación ahora este tema y se sustenta en una determinación de carácter administrativo que, como estamos viendo, no tiene absolutamente nada que ver en el tema del congelamiento o la suspensión de la entrega de regalías? La respuesta es simple. Este es un posicionamiento político, este es un posicionamiento que para nosotros, en una circunstancia, en una coyuntura que es histórica, estamos viviendo los bolivianos tiempos de los que se va a hablar mucho de acá en los años venideros. Estas jornadas que están vinculadas al tema marítimo de pronto nos convocan a la cohesión, a la unidad. Pero hemos visto actitudes de políticos de oposición que quieren resquebrajar esta unidad. Piensan que el tema marítimo está siendo manejado con intereses mezquinos, cuando el verdadero interés mezquino, egoísta, es el de ellos, ¿no?
¿A qué caso puntual se refiere, por favor? Fundamentalmente acá se quiere generar un entredicho entre el gobierno y Santa Cruz, ¿no? Y obviamente hay niveles de alarma increíbles. Se va a dejar de pagar el prediario, está en riesgo el tema de salud, de educación. Entonces, ¿qué se quiere? ¿Generar reacción de la población en contra del gobierno central? Cuando el gobierno, el órgano ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver en este tema, sino esto emerge de una determinación judicial. Espéreme un segundito, por favor, Frederick, vámonos a Santa Cruz. Claro que sí, María René, muchas gracias. El saludo cordial para el viceministro y de verdad respetando muchísimo el criterio que él tiene como autoridad. De repente aquella pregunta de qué hizo la gobernación desde noviembre hasta la fecha no es lo que realmente le está preocupando al ciudadano común de esta parte del país. No es lo que nos preocupa como ciudadanos cuando salen nuestras autoridades a indicar que vamos a tener serios problemas en materia de educación, de salud y también con el sistema carcelario, como si ya no existieran problemas. Ojo, no estamos defendiendo para nada el punto de vista desde la gobernación, ellos pueden hacerlo solos sin ningún inconveniente. Pero la pregunta que le quiero hacer, viceministro, es que después de la documentación que usted ha presentado y todo lo que se ha dado a conocer por parte de autoridades nacionales, ¿dónde queda aquel estudio que se realizó y que delimitaba estos intereses tanto de Chuquisaca como de Santa Cruz y que finalmente fueron otorgados al departamento cruceño? Este estudio que realizó, si no me equivoco, una compañía canadiense contratada por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Dónde queda esto? ¿Queda nulo? ¿No tiene ninguna validez? Volvemos a foja cero. Esto desde la pregunta ciudadana. ¿Qué va a pasar con estos aspectos que son pilares fundamentales para una sociedad? Seguridad y educación. Mire, a ver, yo tomo sus palabras, ¿puedo proceder con la respuesta? ¿No? Sí, sí. Tomo sus últimas palabras. Esto es un tema de seguridad jurídica. Es un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho, con el sistema democrático en el que vivimos, en el que existe división de poderes y obviamente cada órgano tiene competencias específicas. Esta sentencia constitucional no nace incoada, imbuida o auspiciada, accionada por el órgano ejecutivo. Lo hace el gobernador del departamento de Chuquisaca y varias entidades del departamento de Chuquisaca. Lo hacen en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con argumentos que en los hechos ponen en entredicho esta delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz. Y al poner en entredicho la delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz, obviamente consideran precipitado y mal hecho, y no estamos sosteniendo que así sea absolutamente. El argumento de Chuquisaca considera que fue precipitado este estudio técnico. No somos nosotros, no es el órgano ejecutivo, es la instancia llamada por la Constitución Política, el órgano del Estado democrático, del Estado plurinacional, que tiene como competencia constitucional el resolver las controversias entre particulares y el Estado, pero también entre entidades del Estado, subnacionales con la Nacional Central, la que establece y determina que en este caso la reclamación de Chuquisaca tiene razón de ser y establece una situación que ha creado un statu quo. ¿Qué nos dice esta sentencia? Que primero se debe efectuar una nueva delimitación. Eso es lo que dice en arreglo a la ley de delimitación. Esta ley es del año 2013. Ahora, una nueva delimitación puede demorar muchísimo tiempo porque requiere el estudio histórico, o sea, desde argumentos que van desde que el nombre es Inca Huasi, de origen quechua, y pero tiene que ver estamos hablando solamente con el de la departamento delimitación de Chuquisaca, pasando por otros argumentos que te dicen que esto ya estaba resuelto. No solamente estamos hablando de la delimitación del campo de Chuquisaca, perdón, del Incahuasi, sino de toda la reservorio de Incahuasi, sino estamos hablando de la delimitación íntegra de los dos departamentos, íntegra de ambos departamentos, ¿no? Y esto, como usted dice, María René, lleva su tiempo, aproximadamente en tiempos administrativos son al menos 9 meses, ¿no? Pero no solamente hace ello, no solamente nos manda a delimitar nuevamente, sino fundamentalmente suspende el pago de regalías
y estas quedan en custodia hasta que se realice un estudio en arreglo a esos límites establecidos para que se vea nuevamente si delimitados que sean los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, ese reservorio, ese campo gasífero es compartido o no. Ahora, pero si usted me permite hacer una simple precisión claro en este momento, ¿no? Como ven, este es un tema que es ajeno al órgano ejecutivo. Ha nacido, es una decisión que el órgano ejecutivo y tanto el gobierno departamental de Chuquisaca como el de Santa Cruz han de respetarlo. Hemos de entender que una sentencia constitucional es una instancia última, crea una situación que en derecho se llama un estado que es inamovible, claro, ni siquiera por otra sentencia constitucional. En ese sentido, cuando la pregunta es ¿qué hizo la gobernación? Mire, son 4 meses. La gobernación o pudo haber instado la delimitación, más allá de que son varios meses que tarda esto, o pudo haber incoado algún otro tipo de mecanismo que al menos ponga en tela de juicio el segundo mandato de esta sentencia constitucional, el congelar en el caso... Claro, pero usted me acaba de decir que no hay posibilidad de reclamación ante una resolución del Tribunal Constitucional. Es probable que los abogados de la gobernación de Santa Cruz, como lo han hecho, como son capaces de inventar una falacia como esta, a lo mejor pudieran argumentar que bajo determinadas condiciones se pudiera liberar esos recursos, ¿no? Ahora, este no es un momento fácil entre el gobierno central y la gobernación de Santa Cruz. Le digo esto porque pareciera, de pronto podemos complementarlo más adelante, Frederick, pareciera que se toman acciones independientes. El gobernador de Santa Cruz convoca al senador Ortiz y al alcalde de Cochabamba a viajar con él y acompañarlo a La Haya. ¿En qué situación quedan estos invitados? Porque claro, son parte también y parte de... Hemos visto, si usted me permite, la primera nota en la apertura del programa, la lista, y hemos visto un mínimo currículum de las personalidades que van a estar en La Haya y que han sido invitadas por nuestro presidente. Obviamente el gobernador de Santa Cruz puede invitar a sus amigos, a sus correligionarios, puede hacerlo, está en la libertad de hacerlo. Estas 30 personalidades, 15 en realidad, y 15 que son parte del equipo jurídico, son las acreditadas ante el Tribunal de La Haya. Cualquier otro invitado podrá ir a La Haya, apoyar, no sé, desde el escenario que considere pertinente. Pero acá el tema no es que tenga derecho a invitarlos o no. El tema es que lo que se quiere también acá es nuevamente politizar el tema. Hoy día el abogado Legues ha dicho que debe ir a La Haya en la víspera, en la expectativa de que el año 2019, adelante, que seguramente van a ser las negociaciones del tema del mar, después de un resultado positivo de La Haya, su partido va a ser gobierno y por tanto tiene que apoyar a su jefe, a Costas, e ir también con un senador que es su correligionario político. Es decir, la oposición, la derecha para nosotros, se ha quejado todo este tiempo de que de pronto el presidente estuviera politizando el tema y termina haciéndolo y haciéndolo cínicamente, abiertamente. El presidente no ha tenido intención alguna de entrar en el plano político y una demostración es esta apertura amplia, esta invitación amplia, plural, democrática, a líderes de la oposición, a líderes de organizaciones sociales, es decir, quienes acompañan a la delegación jurídica en el tema de La Haya es un conglomerado de personalidades que, como lo hemos visto, tienen mérito propio, pero más allá del mérito propio, son una muestra de nuestra diversidad, de nuestra pluralidad como Estado. Que Costas puede invitar a cualquiera, puede hacerlo, pero que lo que no puede hacer en un momento tan importante como este es hacer un uso político, un uso casi electoral del tema de La Haya, como lo ha anunciado el alcalde Legues. Me quedo ahí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, viceministro. El viceministro Arturo Alexandri, hablando de 2 temas centrales. Uno, asfixia a la administración, a los recursos que puede disponer la gobernación de Santa Cruz y esta polémica que se ha generado a partir de la invitación del gobernador de Santa Cruz al alcalde de Cochabamba y al senador Ortiz. ¿Deben ir? ¿No deben ir? ¿Deben decir? ¿No deben decir?
decir, siempre, siempre, siempre usted tiene la última palabra.